La ciencia de la meditación. En la vida, lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Vamos a platicar un poco sobre la ciencia de la meditación. Ante todo, debemos estar preparados, en forma positiva, para recibir estas enseñanzas de tipo superior, a fin de aprovechar debidamente el tiempo. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de darle más oportunidad a la conciencia. Normalmente vivimos nosotros tan pronto en un piso de nuestro templo interior como en otro. Hay gentes que viven siempre en los pisos más bajos, como son aquellos que se hallan concentrados exclusivamente en el instinto y la fornicación, es decir, en los pisos cuarto y quinto, centro del instinto y centro sexual, pisos usados en forma negativa. Hay otros que viven en el piso tercero o centro motor, y de allí no salen. Siempre se mueven dentro del molde de determinadas costumbres, dentro del carril de ciertos hábitos y nunca cambian. Son como el tren que siempre anda sobre los mismos rieles o carriles paralelos. Esas gentes que viven en este tercer piso están tan acostumbradas a su tren de hábitos que de ninguna manera están dispuestos a dejarlos. Hay quienes viven en el primer piso, que es el centro intelectual. Otros viven normalmente en el segundo piso, el de las emociones inferiores, etc. Quienes viven en el centro intelectual, todo lo quieren volver racionalismo, análisis, conceptos, discusiones, y de allí no salen. Otros hay que habitan en el centro de las emociones, dedicado a los vicios del cine, los toros, gallos finos, carreras de caballos, de bicicletas, etc. En fin, ese es un mundo reducido a estrecho y estrecho. Viven encerrados dentro de la esclavitud de las emociones negativas y jamás se les ocurre escaparse de tales habitaciones. Se hace necesario, pues, insistir en el aspecto de darle más oportunidad a la conciencia. También existen diferentes tipos de sueños. Existen sueños intelectuales y también los hay emocionales. Hay sueños que pertenecen al centro motor y sueños sexuales, o sueños que se relacionan exclusivamente con actividades del sexo. Estos sueños reflejan las situaciones vividas durante el día. Es la repetición de las actividades diarias. Si la persona vive en el piso de las emociones, sus sueños reflejan situaciones de terror, de locura. Si vive en el piso sexual, sus sueños serán lujuriosos, de adulterios, fornicaciones, masturbaciones, etc. Si los sueños pertenecen al centro instintivo, entonces se reflejan en los sueños tan incoherentes, tan sumergidos que se hace muy difícil poder entender tales sueños. Cada uno de los 5 centros de la máquina humana produce determinados sueños. En nombre de la verdad, tenemos que decir que solamente los sueños que corresponden al centro emocional superior, o sea, al séptimo centro, son dignos de tener en cuenta, son dignos de consideración. Lo mismo sucede con los aspectos positivos del sexto centro, o centro mental superior. Los sueños de los diferentes centros inferiores de la máquina humana no tienen la menor importancia, ya sean del motor, del emocional, del intelectual, del instintivo o del sexual. No valen la pena dichos sueños.
necesitamos saber apreciar y distinguir a cuál centro corresponde tal o cual sueño. Esto solo es posible conociendo las actividades de cada uno de los 5 cilindros de la máquina humana. Los sueños relacionados con el centro emocional superior son los más importantes porque en ellos encontramos dramas debidamente organizados, de acuerdo con las actividades diarias de nuestra conciencia, si es que le hemos dado oportunidad para que trabaje. Lo que sucede es que aquel rayo de la creación del cual emanamos, todo lo construye por medio de ese centro emocional superior, o sea, que se manifiestan las diversas partes superiores de nuestro ser, relacionadas con el rayo de la creación, que utilizan el centro emocional superior para instruirnos durante las horas del sueño. Entonces se presentan escenas bien organizadas, claras y precisas. El propósito es hacernos comprender claramente el estado en el que nos encontramos, hacernos ver nuestros errores, nuestros defectos, etc. Es claro que el lenguaje del centro emocional superior es simbólico, alegórico y corresponde más bien a la cábala hermética, a la hermenáutica, etc. Incuestionablemente, es por medio de ese centro como cualquier persona dedicada a los estudios esotéricos puede recibir información correcta y precisa. Ya hemos enseñado a ustedes que uno debe acostarse siempre con la cabeza hacia el norte, en posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba, y con el cuerpo relajado, suplicarle a la Divina Madre Kundalini nos dé instrucción esotérica. También hemos enseñado que hay necesidad de acostarse sobre el lado derecho, colocándose en la posición del león, y que cuando se cansen por el lado derecho, deben colocarse del lado izquierdo, conservando la posición de la figura del león. Y una vez que despierta el discípulo, no debe moverse y hacer un ejercicio retrospectivo para recordar sus experiencias durante el sueño, hasta grabarlas, registrarlas debidamente en su cerebro y memoria, etc. Pero es necesario aclarar que no todos los sueños tienen importancia. Los sueños sexuales, por ejemplo, de tipo pornográfico, erótico, con poluciones nocturnas, son sueños de naturaleza completamente inferior. Y en cuanto a los sueños instintivos, motores, tampoco valen la pena porque, como ya dijimos, solamente reflejan las actividades del día. Lo mismo que los sueños relacionados con el centro emocional, que son de tipo pasional, brutal, no tienen tampoco la menor importancia. Asimismo, los sueños intelectuales no son más que simples proyecciones que no vale la pena tener en cuenta. Los únicos sueños dignos de entrar a considerar seriamente son aquellos que se relacionan con el centro emocional superior. Mas esto hay que saberlo entender para evitar equivocaciones lamentables. Es necesario saber interpretar los mensajes puramente alegóricos que recibimos a través del centro emocional superior, pues son enseñanzas dadas por los hermanos superiores de la Blanca Hermandad, o por las partes superiores de nuestro ser. Esto nos hace ver la necesidad urgente que tenemos de comprender el profundo significado de todo simbolismo, el cual debemos saber traducir en forma precisa, de acuerdo con nuestro desenvolvimiento interior. Sin embargo, después de hacer estas aclaraciones sobre el sueño, debo decir que necesitamos con urgencia pasar más allá del mundo de los sueños, despertar en los mundos internos o mundos superiores, mas esto solo es posible dándole mayor oportunidades a la conciencia. Normalmente
mente vive accionando y reaccionando permanentemente, de acuerdo con los impactos del mundo exterior. Comparemos esto con el caso de un lago al cual lanzamos una piedra. Veremos cómo produce muchas ondas que van desde el centro hacia la periferia. Es la reacción del agua contra el impacto proveniente del mundo exterior. Algo análogo sucede con la mente y con los sentimientos. Si alguien nos hiere con las palabras duras, ese impacto de la palabra dura llega al centro del intelecto o centro pensante y desde allí reacciona en forma violenta. Si alguien nos ofende el amor propio, nos sentimos molestos y reaccionamos posiblemente en forma brutal. En todas las circunstancias de la vida, la mente y el sentimiento toman parte activa, reaccionan incesantemente. Lo interesante sería, mis caros amigos, no darle oportunidades ni al sentimiento ni a la mente. Es urgente una mente pasiva, y esto naturalmente molesta a los mentalistas de todas partes. La mente pasiva está contra todos aquellos que dicen que en la mente está el poder y que el hombre debe ser el rey, el que mande y domine con su mente poderosa. Son sofismas de los mentalistas, como aquel de que el que aprende a manejar la mente va tan seguro al triunfo como la flecha del viejo arquero. Al fin y al cabo, no son más que sofismas extractados de las fantasías intelectuales que no tienen ninguna forma esotérica. Pensar negativo, esto horroriza a los positivos de la mente, y sin embargo, la forma negativa de la mente es la más elocuente. No pensar es la forma más elevada del pensamiento. Cuando el proceso del pensar se ha agotado, adviene lo nuevo. Esto hay que saberlo entender. Una mente pasiva que está al servicio del ser resulta un instrumento eficiente, porque la mente está hecha para ser receptiva, para servir de instrumento pasivo, mas no instrumento activo. La mente en sí misma es femenina, y todos sus centros deben marchar armoniosamente, de acuerdo con la sinfonía universal de la serenidad pasiva. En estas condiciones, no debemos permitir a la mente que proyecte. Necesitamos una mente pasiva, puesto al servicio de las diversas circunstancias de nuestra existencia. Hasta hace poco tiempo, yo mismo pensaba que los sentimientos pertenecían al ser, pero con la investigación y la experiencia he venido a verificar que pertenecen al ego y que están íntimamente relacionados con el centro emocional inferior. La terapia que necesitamos conocer a fondo para evitar cualquier desequilibrio interior con repercusiones exteriores es la de no permitirle a la mente ninguna clase de reacción. Si alguien nos hiere, no permitirle a la mente que reaccione. Ojalá hubiera siempre alguien que nos hiriera a cada rato nuestros sentimientos, para así podernos entrenar mucho mejor. Mientras más nos insulten, mejor todavía para nuestro entrenamiento, porque tendremos muchas oportunidades de no permitirle a la mente y a los sentimientos que reaccionen, es decir, que no intervengan ni se metan en ninguna circunstancia de nuestra vida. Es claro que el estado pasivo de la mente, del sentimiento y de la personalidad exige una tremenda actividad de la conciencia. Esto nos indica que cuanto más activa permanezca la conciencia, mucho mejor para lograr el despertar de la misma, porque así la conciencia tendrá que despertar inevitablemente, estando en permanente actividad. Me viene en estos momentos a la memoria
el Buda Gautama Sakyamuni. En cierta ocasión, estaba el gran Buda sentado al pie de un árbol, en profunda meditación, cuando llegó un insultador, que lanzó contra el Buda toda su baba difamatoria, que procuró herirle tremendamente con la palabra. El Buda continuaba meditando, mas el insultador seguía provocándolo, insultándolo, hiriéndolo. Mucho rato después, el Buda abrió los ojos y preguntó al insultador: si a ti te traen un presente y tú no aceptas el presente, ¿de quién queda siendo dicho presente? El insultador respondió: pues mío, claro está. Entonces dijo el Buda: hermano mío, llévate tu presente, no puedo aceptarlo. Y siguió meditando. He allí una lección tan sublime y hermosa. El Buda no permitió que su mente y sus sentimientos reaccionaran, porque el Buda vivía plenamente despierto, metido dentro de su propia conciencia, y no daba la menor oportunidad a la mente y a los sentimientos para que no reaccionaran en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Así es como debemos proceder nosotros, queridos discípulos. La escuela la tenemos en todas partes, solamente tenemos que saberla aprovechar debidamente, sabiamente. La tenemos en nuestra casa, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la empresa, en la calle, en todas partes, hasta en el templo, con los compañeros de estudio, con los hijos, con los padres, con la esposa, sobrinos, nietos, primos, amigos, etc. Todo gimnasio psicológico, por duro que éste sea, por difícil que nos parezca, es indispensable para nosotros. Todo el secreto está en no permitir a los sentimientos y a la mente que intervengan en los asuntos prácticos de nuestra vida. Debemos siempre permitir a la conciencia que sea ella la que actúe, la que mande, la que trabaje, la que hable y haga o ejecute todas nuestras actividades diarias. Así nos preparamos armoniosamente para la meditación. Hablando pues ya en el terreno práctico de la meditación, tenemos que decir que lo que buscamos es precisamente pasar más allá de la mente y de los sentimientos. Y esto es posible si en la vida práctica nos hemos entrenado intensivamente, si nos hemos preparado a través de la vida diaria para estos fines maravillosos. Esto de la meditación se hace difícil cuando en la vida práctica diaria no hemos pasado por un riguroso entrenamiento, cuando no nos hemos entrenado debidamente en el gimnasio psicológico de la convivencia social y familiar, en la vida diaria. Debemos durante la meditación desembotellar la esencia, el Buddhata, lo mejor que tenemos dentro, lo más digno, lo más decente. Precisamente esta esencia o Buddhata se encuentra enfrascada entre los elementos inhumanos, entre ese compuesto de agregados psicológicos que constituyen el mí mismo, el ego. No sería posible experimentar lo real, la verdad, lo que ciertamente nos interesa a todos, si no logramos sacar a la esencia. Una esencia embotellada entre el ego no puede experimentar lo real. Tendrá que vivir siempre en el mundo de los sueños, en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro motor, en el instintivo o en el sexual. Pero no podrá en modo alguno escaparse para experimentar la verdad. El gran Kabir Jesús dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. La verdad no es cuestión de teorías, no es cuestión de creer o de no creer. Tampoco es cosa de conceptos u opiniones.
No se pueden lanzar opiniones con respecto a la verdad. Pero, ¿qué es una opinión? Es una proyección de un concepto, quedando la duda y el temor de que sea otra cosa la verdad. ¿Y qué cosa es un concepto? Sencillamente un razonamiento elaborado, debidamente proyectado por la mente y que puede coincidir o no con tal o cual cosa. Pero podemos asegurar que un concepto o una opinión emitida por el intelecto sea precisamente la verdad? No. ¿Qué cosa es pues una idea? Una idea puede ser una magnífica, por ejemplo. Podríamos hacernos o formarnos una idea con respecto al Sol. Estas podrían ser más o menos exactas, más o menos equivocadas, pero no son el Sol. Así también podríamos formarnos múltiples ideas con respecto a la verdad, pero no son la verdad. Cuando Jesús el Cristo le preguntaron ¿qué es la verdad?, guardó silencio. Cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Es que la verdad no puede ser definida con palabras. Una puesta de sol tampoco. Cualquiera puede tener un gran éxtasis cuando el sol está para ocultarse entre los esplendores de oro sobre la cordillera y tratar de comunicar a otros esa experiencia mística. Pero es probable que ese otro señor no sienta lo mismo. Así también, la verdad es incomunicable. Es real solo para aquel que la experimenta por sí mismo. Cuando nosotros logramos, en ausencia del ego, experimentar la verdad, podemos evidenciar un elemento que transforma radicalmente. Esto es un elemento de altísimo voltaje. Esto es posible, pero hay que saber hacerlo, poniendo a trabajar a la conciencia, para que reemplace totalmente a la mente y al sentimiento. Que sea ella, la conciencia incorporada, integrada dentro de nosotros, la que funcione. Debemos tener una mente pasiva, un sentimiento pasivo y una personalidad pasiva, pero una conciencia totalmente activa. Comprender esto es indispensable, es urgente, para poder hacernos prácticos en la meditación. Con la técnica de la meditación, lo que buscamos es información. Un microscopio nos puede informar sobre la vida de los microbios, bacterias, células, microorganismos, etc. Cualquier telescopio puede darnos alguna ligera información sobre los cuerpos celestes, planetas, aerolitos, estrellas, etc. Pero la meditación va mucho más allá, porque nos permite conocer la verdad, desde una hormiga hasta un sol, la verdad de un átomo o de una constelación. Lo más importante es aprender, saber que debemos nosotros desligar, sacar a la conciencia de entre la mente y el ego, saber cómo vamos a extraer la conciencia de entre el sentimiento. Cuando sometemos a la mente y el sentimiento, obviamente estamos rompiendo cadenas, estamos saliéndonos de ese calabozo fatal, de esa cárcel. En esas condiciones nos estaremos preparando para la meditación. Ante todo, lo más importante es saber meditar. Hay que aprender la técnica correcta.